Bueno, somos el equipo uno y vamos a hacer la práctica sobre la simulación del circuito de un modulador ASC y uno FSK. El equipo está conformado por Ortiz Valle Leonardo Lleret, Zá Pérez Johan, Urselae Moreno Fernanda, Balamchi Erika Alejandro y Fuentes Cepeda Pablo. Bueno, como primera parte estamos simulando lo que es el modulador ASC, en el que primero definimos crear un circuito 555 para así poder generar los pulsos cuadrados, en el cual lo tenemos únicamente como referencia, ya que no lo tenemos conectado esto debido a que no nos permite manipular lo que es la frecuencia y la amplitud. Igual definimos que teníamos que agregar un oscilador de pulso y lo manda al oscilador en el pin B para poder así visualizar lo que es una señal en función al tiempo. Después tenemos lo que es el 74LS04, que tenemos conectado en un conmutador en su entrada C, en la misma línea que el oscilador cuadrado, lo que significa que estamos usando lo que es el inversor para invertir la señal que viene del oscilador, que servirá para compararlo con lo que es la onda senoidal. En el pin X del contador, lo que tenemos conectado lo que es el oscilador senoidal y lo llevamos a una resistencia que da tierra para poder tener una transmisión adecuada de la señal. En el pin Y lo tenemos hasta el otro conmutador, que es para poder indicar que estamos haciendo una comunicación entre dos señales de entrada, que sería la señal senoidal que tenemos arriba, para cambiar así la amplitud y variar la intensidad de la señal del circuito en el pin C del conmutador, que sirve para verificar cómo se comporta el circuito ante una señal cuadrada en comparación a la onda senoidal. Luego contamos con el amplificador operacional, que lo tenemos conectado a una resistencia de 10K, que sirve para hacer la función de ganancia del amplificador inversor, al igual que la de 50K, que aporta la ganancia, y esto lo conectamos a lo que es la salida, para así poder observar lo que es la señal amplificada. De la señal del osciloscopio, que es lo que tenemos conectado a la resistencia de 1K, que se dirigió a la Tierra, sirve para mantener lo que es una referencia de voltaje en el positivo, en el que del amplificador de los dos generators que están arriba, que son para que las fuentes de voltaje, ya que en donde una lo vamos a alimentar con los que son nuestros 15 volts y en el otro menos 15 volts. Y bueno, a continuación les voy a mostrar lo que son los valores que colocamos a lo que son los osciladores en la cuadrada. Y colocamos que tenga una frecuencia de 10 y un pulso de 50 en la senoidal. Colocamos que la frecuencia sea de 100 porque necesitamos que la portadora sea 10 veces más grande que la moduladora. Ahora les mostraremos lo que es la generación de la modulación ASC. Y bueno, como podemos observar en esta parte en la que nuestra onda cuadrada podríamos decir que estuviera el valor de la amplitud que está alcanzando, que va a ser de 5, y en la parte donde el valor va a ser 0 de la onda cuadrada, la amplitud está alcanzando 2.5. Y como igual podemos observar, la portadora es 10 veces más grande que la moduladora. Y es por eso que fue la manera en la que buscamos para que sea más perceptible lo que es la modulación ASC. Bien, ahora para el circuito FSK utilizamos el mismo circuito que en ASK, nada más que en este circuito pues variamos los parámetros de generadores de pulsos. En el cuadrado, por ejemplo, les voy a mostrar. Y en el cuadrado la frecuencia se quedó a 10 Hz y el pulso a 5 volts. Con los otros, los sinusoidales, alteramos la frecuencia. Y en este lo dejamos la frecuencia a 120 Hz y con una amplitud fija de 5. Este es cuando está en un estado de 1. Con el menor
De igual manera, la amplitud la dejamos en 5, pero la frecuencia lo dejamos a 60 hercios, o sea, la mitad con respecto a cuando está en 1. Esto lo hicimos con el fin de que se distinga en el osciloscopio. Eh, al ejecutarlo, eh, podemos ver, podemos ver lo siguiente. Cuando está en 1, la frecuencia sube, aumenta. Y cuando el estado está en 0, la frecuencia se va ampliando y la frecuencia baja. Y pues de esta manera logramos hacer el FSK. Ok, pasando a las preguntas. La primera es, ¿cómo definimos los circuitos finales? Ok, lo definimos de acuerdo con el tipo de modulación que se deseaba realizar. En este caso, de un circuito de modulación por amplitud en base AM, este tipo de modulación se caracteriza por variar la amplitud de la portadora en función a la señal moduladora. En algunos aspectos se toman en cuenta para la definición del circuito final, que es la frecuencia portadora, la amplitud de la portadora y el ancho de banda de la señal moduladora. ¿Cómo calcularon la frecuencia de la señal para poder ajustarla de la portadora? Fue un procedimiento de prueba y error por la frecuencia exacta de la señal. Entonces se ajustó manualmente lo que son las frecuencias y amplitudes de los osciladores para observar el comportamiento de la señal, y cuando se cambiaba constantemente se vio cuando la señal fue correcta y funcionó el circuito. Entonces, en este proceso de ajuste se logra sincronizar la frecuencia de la señal de la salida del oscilador con la frecuencia requerida en el circuito por la que se alcanzó el procedimiento, y se pudo visualizar la señal correcta del ASK y el FSK. Ok. El circuito que se realizó modula la señal moduladora con la portadora o conmuta utilizando dos portadoras, una de mayor frecuencia que la otra FSK y una de mayor frecuencia, de amplitud que la otra para la ASK. En FSK, al utilizar dos portadoras de frecuencias diferentes, se puede distinguir claramente los dos estados de datos, el 0, basados en la frecuencia de la señal modulada. Esto puede facilitar la detección de errores y mejorar la capacidad de recuperación de la señal. En ASK, el uso de dos amplitudes diferentes de una misma portadora permite una transmisión más eficiente de datos, ya que la señal modulada puede ser detectada con mayor facilidad en el receptor debido a las diferencias de amplitud. Además, al tener dos niveles de amplitud, se puede lograr una mayor relación señal-ruido SNR en comparación con la modulación de la amplitud convencional. ¿Qué nuevos conocimientos se adquirieron durante esta práctica? Se trabajó en la creación de estos circuitos, se obtuvo una comprensión más a detalle de algunos de los principios de la comunicación digital. La construcción de los circuitos ASK y FSK implica trabajar tanto con señales analógicas y digitales. Esto brindó una gran experiencia en el diseño y la implementación de circuitos mixtos. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos? La simulación de los circuitos de modulación en amplitud de señal ASK y modulación por desplazamiento de frecuencia FSK proporcionan las diferencias fundamentales entre estos dos enfoques en el campo de las telecomunicaciones. Se observa que el FSK destaca por encima del ASK, lo que lo convierte en una elección preferida para sistemas donde el ancho de banda es un recurso limitado.